Bienvenidos a este video. A continuación presentaremos el tema de tiroiditis por la materia de endocrinología a cargo del Dr. Edmundo Ponce, presentado por el equipo 6 del grupo 504, el cual está conformado por Cadena Parra Gabriela, Leal Germán María Elena, Membrila Betancourt Mara Abigail, Ortiz Pinzón Brisa Yeretsi, Olea Serrano Karen Magali, Platero Garibo Iris Margarita, Ramos Estrada Jamie Marlene y Vega Calderón Yomar Atzel. La tiroiditis, sus manifestaciones de la inflamación de la tiroides, que es tiroiditis, van desde un dolor intenso, por ejemplo, tiroiditis infecciosa, hasta una disfunción tiroidea en escasa inflamación, que es la tiroiditis linfocítica subaguda. La tiroiditis se va a presentar clínicamente como tiroiditis de Hashimoto, tiroiditis linfocítica subaguda, que es la indolora, y la tiroiditis granulomatosa. La tiroiditis de Hashimoto es una enfermedad autoinmunitaria que condiciona la destrucción del parénquima e insuficiencia tiroidea progresiva. Va a ser la causa más frecuente del hipotiroidismo en los lugares con suficientes concentraciones de yodo. Es una causa importante de bocio no endémico en los niños y es más prevalente entre los 45 años y 65 años. Hablando sobre su patogenia, se va a producir de forma secundaria a la pérdida de autotolerancia frente a los antígenos tiroideos. Va a guardar una relación con polimorfismos genéticos en las proteínas que van a regular de forma negativa las respuestas de los linfocitos T. Las lesiones inmunitarias vienen mediadas por anticuerpos circulantes frente a la trigoglobulina y la peroxidasa tiroidea, linfocitos T citotóxicos. En la tiroiditis linfocítica subaguda, que es la indolora, es una causa muy poco frecuente de hipertiroidismo que afecta principalmente a mujeres de la mediana edad, que se describe un proceso parecido hasta el 5% de las mujeres durante el periodo del posparto. En ambas entidades se van a describir anticuerpos antitiroideos y posiblemente van a corresponder con variantes a la tiroiditis del Hashimoto. La tiroiditis granulomatosa, también llamada como tiroiditis de Kerbein, va a ser un proceso mucho menos frecuente que la tiroiditis de Hashimoto y más que nada afecta a mujeres de edad media entre 40 y 50 años. La tiroiditis de Riedel es un proceso fibrosamente poco frecuente de etiología desconocida que está asociada a la sustitución del parénquima tiroideo por un tejido fibroso denso, el cual va a penetrar la cápsula y se va a extender hacia las estructuras cervicales contiguas. Puede encontrarse fibrosis en otras localizaciones, como por ejemplo el retroperitoneo. Continuando con la fisiopatología de la tiroiditis, aquí vamos a empezar teniendo tres fases importantes: la tirotoxicosis, el hipotiroidismo y el eutiroidismo. Dentro de la tirotoxicosis, lo que va a ocurrir es que la glándula tiroidea se va a inflamar. Por lo tanto, al momento de haber una liberación de hormonas, va a ejercer una mayor presión y va a marcar más esa liberación de hormonas, lo que va a llevar a una depresión de los depósitos de hormona. Cuando esto ocurre y que va a ser alrededor de 1 a 2 meses, posteriormente va a evolucionar a lo que es el hipotiroidismo. Esto va a ser alrededor de 6 a 2 meses y finalmente va a evolucionar a lo que es el eutiroidismo. Muchas de las ocasiones se llega a saltar este paso. ¿Por qué? Porque la persona llega a tener enfermedades inmunes o anticuerpos. Y otra vía de llegar al eutiroidismo es que en cuanto ocurre la depresión de depósitos de hormona, es decir, la tirotoxicosis, va a ver una recuperación de los folículos, una síntesis y una secreción hormonal, y va a pasar directamente a lo que es el eutiroidismo. Las manifestaciones clínicas de la tiroiditis, como ya sabemos, existen diferentes tipos de tiroiditis. Por ello tenemos que saber diferenciar entre los signos y síntomas que presenta cada una de ellas. En el caso de lo que es la tiroiditis de Hashimoto, encontramos signos de hipertiroidismo
como taquicardia, diaforesis, palpitaciones y pérdida de peso. También encontramos signos de hipotiroidismo como fatiga, aumento de peso y reflejos retardados. En el caso de lo que es la tiroiditis subaguda o también llamada de Kerrbay o granulomatosa, encontramos que la glándula está hipersensible, aumentada de tamaño, presenta bocio difuso. En este caso hay dolor cervical, fiebre, inicialmente signos de hipertiroidismo para posteriormente pasar a lo que son los signos de hipotiroidismo. En el caso de lo que es la tiroiditis indolora, encontramos que los signos y síntomas que se presentan son semejantes a lo que es la tiroiditis subaguda, pero la diferencia es que esta no presenta dolor, por eso es llamada tiroiditis indolora. En el caso de lo que es la tiroiditis supurativa, encontramos fiebre, dolor en el cuello, sensibilidad focal y eritema. Y en el caso de lo que es la tiroiditis de Riedel, encontramos una masa dura de crecimiento lento en la cara anterior del cuello. Y aquí presentan signos de hipotiroidismo, pero en estado avanzado. En cuanto a la exploración física de la tiroides, vamos a utilizar como dato general un tacto delicado y suave. Todo eso pues hay que tomar en cuenta asimetría, tamaño, forma y bueno, ¿sí? La palpación también puede hacerse delante y de atrás, ¿sí? Todo esto correspondiente depende del lado del paciente y del que más nos acomode. Y de manera general, pues el paciente, debe de estar sentado, debe de relajar el esternocleidomastoideo, ¿sí? Esto en ambos lados, es decir, recordemos que es un músculo bilateral, ¿sí? Entonces, una vez relajado, también debe de tener el cuello ligeramente flexionado, esto hacia adelante y hacia el lado que se está explorando, ¿no? Ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. ¿Sí? Como observamos en la imagen, entonces, para palpar la tiroides desde una perspectiva de adelante con respecto al paciente, lo vamos a colocar al paciente en estado sentado, como ya lo mencioné, ¿sí? Empleando los pulpejos de los dedos, en este caso el segundo y tercero. Se va a palpar el lóbulo derecho con la mano izquierda y viceversa, el lado izquierdo con la mano derecha, ¿sí? Y para todo eso, para tener una mejor accesibilidad en el lóbulo, pues se va a desplazar ligeramente la piel en un sentido medial. Todo esto por encima del esternocleidomastoideo. Una vez hecho esto, vamos a tener, vamos a penetrar por medio de los dedos debajo de su borde inferior, justo debajo del cartílago cricoide, ¿sí? Para eso, una vez realizada esta técnica, vamos a hacer que el paciente trague mientras palpamos el istmo tiroideo, ¿sí? Después desplazamos ligeramente la tráquea hacia la izquierda para palpar el lóbulo derecho de la glándula, ¿sí? También debe de moverse debajo de los dedos cuando el paciente traga. También a su vez se va a colocar el pulgar izquierdo en la porción inferior izquierda del cartílago cricoides. Todo esto sujetando el lado derecho del cuello del paciente, y a la par de esto se va a introducir los dedos por detrás del esternocleidomastoideo. Este músculo correspondiente al lado derecho, ¿sí? Pedimos entonces al paciente que trague una vez más, ¿sí? Esta vez intentaremos palpar los lóbulos tiroideos derecho entre lo que es el pulgar y los dedos, ¿sí? Notando esto, vamos a notar su borde, esto en su parte lateral, ¿sí? Para el diagnóstico de tiroiditis es muy importante la realización de la historia clínica para conocer los signos y síntomas del paciente, así como el momento en el cual inició. Como por ejemplo, la aparición tras el parto va a sugerir una tiroiditis silente, indolora posparto. La aparición tras una infección respiratoria vírica va a sugerir una tiroiditis subaguda. Y en casos de antecedente de lesión penetrante en el cuello van a apuntar a una tiroiditis supurativa.
Las pruebas de laboratorio que podemos utilizar en la tiroiditis van a ser la TSH y la T4 libre. Estas pueden ser normales o pueden ser indicativas de hipertiroidismo y esto va a depender del estadio de la tiroiditis. El recuento leucocitario diferencial, aquí se va a producir una elevación de leucocitos con desplazamiento a la izquierda de la tiroiditis subaguda y supurativa. Los anticuerpos antimicrosómicos van a ser detectados en un 90% de los pacientes con tiroiditis de Hashimoto y hasta un 80% en los pacientes con tiroiditis silente. Los niveles séricos de tiroglobulina van a estar elevados en pacientes con tiroiditis subaguda y silente, y también podemos ocupar estudios por imagen como la captación de yodo radioactivo en 24 horas y esto va a ser útil para diferenciar la enfermedad de Graves con la tiroiditis. El diagnóstico diferencial en la fase hipertiroidea de la tiroiditis de Hashimoto subaguda o silente se va a hacer de la enfermedad de Graves. En la tiroiditis de Riedel el diagnóstico diferencial se va a hacer del carcinoma de tiroides. En la tiroiditis subaguda dolorosa se va a hacer un diagnóstico diferencial de infecciones de la orofaringe y tráquea, o con la tiroiditis supurativa. En el hipertiroidismo facticio se va a hacer un diagnóstico diferencial de la tiroiditis silente. Bien, ahora vamos a hablar acerca del tratamiento. Para tratar la fase hipotiroidea se va a recetar levotiroxina de 25 a 50 microgramos por día. Al inicio se va a monitorizar la tirotropina, que es la hormona estimulante de la tiroides, cada 6 a 8 semanas. Para el control de los síntomas del hipertiroidismo se van a utilizar beta bloqueantes como es el propanol en una dosis de 20 a 40 miligramos vía oral cada 6 horas. Y para el control del dolor en los pacientes con tiroiditis subaguda se van a recetar AINES. En caso de que estos no sean suficientes, se va a recetar prednisona de 20 a 40 miligramos por día. En el caso de la tiroiditis supurativa se van a recetar antibióticos vía intravenosa y se va a drenar el absceso en caso de que exista un absceso. Continuamos con el pronóstico de tiroiditis, el cual va a variar de acuerdo al tipo de tiroiditis que se trate. Tenemos un excelente pronóstico y sin recurrencias en los casos de tiroiditis supurativa y posradiación, aunque en esta última puede existir hipofunción definitiva. En los casos de tiroiditis subaguda o de Kerbein puede haber recurrencias. Y en cuanto a la tiroiditis posparto, tiroiditis silente y en formas autoinmunes puede haber hipofunción definitiva. Tenemos que tomar muy en cuenta que existen situaciones en las que hay presencia de bocio y esta pues puede ser transitoria, como ocurre en lo que es la pubertad, embarazo, menopausia, uso de antitiroideos y de bociógenos. Ahora veremos el caso clínico para tiroiditis. En este caso tenemos a una paciente de 14 años que es originaria y residente de la Ciudad de México que va a acudir a una clínica de obesidad pediátrica. Esta porque refiere principalmente un incremento ponderal desde la etapa escolar, también estreñimiento, oligomenorrea y cefalea. Se exploró físicamente en el cual se tuvo evidencia de un giba dorsal, bocio, acantosis nigranis en cuello y axilas, como se puede observar en la figura. Además, presentó piel seca en las extremidades, genuvalgo, que es la deformidad de alineación de las rodillas, y se utilizó la escala de Ferryman para la evaluación para determinar hirsutismo, pero no fue valorable por depilación. Posteriormente, como parte del proceso, se realizó un abordaje al paciente pediátrico con obesidad, donde se realizó una antropometría. En esta se obtuvo un IMC de 38,5 kilogramos sobre metro cuadrado y una bioimpedancia eléctrica, donde se encontró un porcentaje de grasa corporal de 46,9. Esto ayuda a recabar los criterios de obesidad en esta paciente.
Además, la relación de circunferencia de cintura-talla fue de 0,65 y el percentil de cintura fue superior a 90 para la edad y sexo de la paciente. La tensión arterial se encontraba dentro de los valores normales y en los antecedentes personales de esta paciente podemos obtener que fue un primer embarazo a término y la madre cruzó con preeclampsia. Y además tenemos que fue un producto que tuvo un peso de 3,9 kilogramos al momento del nacimiento, considerado elevado para la edad gestacional. La paciente también tiene como antecedente que no recibió lactancia materna exclusiva y un inicio temprano de una alimentación complementaria. Y también que lleva un estilo de vida sedentario. A la paciente se le realizó un protocolo de estudios en el cual el reporte de bioquímicos no sirvió para poder descartar criterios de diabetes mellitus y para síndrome metabólico, los cuales quedaron descartados y por ende, debido a la sintomatología de esta paciente, se realizaron pruebas de función tiroidea, en las cuales se obtuvieron los siguientes resultados que se muestran en la tabla. Esto con fecha del 14 de junio del 2017, donde encontramos una TSH que se encuentra elevada, así también como la T3 y T4 total y libre se van a encontrar disminuidas de los valores normales, y también vamos a tener que el anticuerpo antiperoxidasa tiroidea se va a encontrar elevado. Así también vamos a encontrar elevado el índice de resistencia a la insulina de esta paciente. Con los resultados obtenidos anteriormente, se detectó un hipotiroidismo primario, esto debido a la principal etiología autoinmune, y se complementó el protocolo de abordaje con realización de anticuerpos, destacando que hay una elevación de anticuerpos antiroglobulina con 0,90 unidades sobre mililitro y anticuerpos antiperoxidasa con 359,40 unidades sobre mililitro. También tenemos lo cual se concluye el diagnóstico de una tiroiditis de Hashimoto. Debido a la presencia del hallazgo de bocio durante la exploración clínica, se realiza un ultrasonido de cuello, donde se puede observar un incremento del tamaño de los lóbulos tiroideos a expensas del lóbulo derecho, con nódulos tiroideos sin calcificación ni vascularidad incrementada, lo cual se pueden observar en las figuras. Y también, como se cursaba con una irregularidad menstrual, se solicitó un ultrasonido pélvico, el cual fue reportado sin ninguna alteración y se puede observar en la imagen inferior. Ya obtenido el diagnóstico, a la paciente se le realizó una interconsulta al servicio de endocrinología, en la que se le inició un manejo con levotiroxina de 100 microgramos al día, y en un transcurso aproximadamente de 6 meses la paciente ya presentó una pérdida ponderal de 5,5 kilogramos y su MC disminuyó a 36,7 kilogramos sobre metro cuadrado, viendo que teníamos inicialmente 38,5. La sintomatología descrita al inicio del abordaje, tanto como el ciclo menstrual, fue normalizado. La mejoría evidente en su perfil tiroideo, vemos que la disminución de los niveles de TSH, y también se normalizaron los niveles de T4 libre, y se observó una disminución en el índice de resistencia a la insulina a un 2,2 de un 3,66. Y aquí podemos ver en esta tabla la comparación de las fechas del laboratorio inicial y el laboratorio a los 6 meses, y cómo hubo una normalización en todos estos rasgos que se evaluaron en un inicio.